Fuimos diseñados de tal manera que pudiéramos oír la voz de Dios. Y esa era la voz que dirigía al hombre desde el principio. A Adán le bastaba oír la voz de Dios. La voz de Dios era su bien y su mal. Él no cuestionaba. Entonces, todo lo que Dios le dijo, él empezó a hacerlo. Él le dijo: tú vas a cuidar del huerto, tú vas a comer, tú vas a poder comer de todos los árboles que hay en el huerto, pero del árbol del bien y del mal no podrás comer. Tú puedes comer del árbol de vida. Tú le vas a poner nombre a todos los animales. En la tarde dice que la voz de Dios se paseaba por el huerto, y yo quiero que tú te empieces a imaginar, porque la voz de Dios se paseaba por el huerto y venía a Adán y tenía comunión con él. Imagínense tener comunión con la voz del Padre. O sea, el hombre estaba en su estado completo, pero había otra voz ahí mismo en el huerto. Y era una voz que estaba cargada de intención, de otras intenciones. Era una voz cargada con mentira. Y esa voz quería meterse, quería obstruir la voz de Dios, y encontró un canal. Encontró un día los oídos, ¿verdad?, de la mujer que andaba por ahí sola, y empieza a oír esta voz. Y esta voz, cargada con estas intenciones, le cambia, ¿verdad? Le hace pensar diferente de lo que Dios le estaba diciendo. Con que Dios te dijo, o sea, no te va a pasar eso. O sea, no te vas a morir si comes del árbol. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él, ¿verdad? Y le cambia. Y esa voz, ellos oían solamente la voz de Dios, y de pronto, yo no sé en qué momento, ella entró en esta conversación con el enemigo. Y esta voz fue una voz que la mujer oyó, que cambió todo el chip. Y entonces una voz tiene el poder de hacerte ver las cosas diferentes. Una voz te puede hacer cambiar todas tus convicciones más profundas, te puede hacer cambiar. Y le cambió. Pues quizá no es tan malo, ¿verdad? Quizá no tiene nada de malo si podemos comer de los demás árboles. No sé qué pasó en el proceso mental de Eva, que escuchó la voz y obedeció la voz del enemigo. Y en ese momento el hombre pierde su capacidad de oír con claridad a Dios. Y empezó toda una serie, de ahí en adelante, una confusión muy fuerte en su cerebro para oír a Dios. El ser humano está diseñado para oír voces. Todo el tiempo estamos buscando voces. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos voces que nos digan por dónde irnos. Y la primer voz de la que Adán, ¿verdad?, y Eva dijeron: nosotros tenemos la capacidad para distinguir lo bueno y lo malo. Entonces el hombre fue su propia voz, y él tomaba, cambiaba, juzgaba, decía, pero su propia voz empezó a definirlo. Y toda la Biblia está, si tú lo ves, toda la Biblia se trata de la voz de Dios volviendo a regresar al hombre. Confusión, mucha confusión entró en la mente del hombre. Tú tienes que entender aquí la importancia de lo que es una voz, una palabra, por sobre todas las cosas. De hecho, me encanta una de las paráfrasis de la Biblia que se llama el mensaje. El hombre entró en un estado, y yo quiero que te vayas ubicando, que nos vayamos ubicando en una desconfianza, en desobediencia y confusión. Desconfianza en Dios, mucha desobediencia, yo hago lo que yo pienso, y mucha confusión. El hombre empezó a defenderse de todo. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar y analizar cómo oímos, es bien curioso. Todos nosotros hemos adoptado procesos de oír que nos garantizan que nosotros vamos a tener el control de todas las cosas. A mí me llama mucho la atención porque a veces yo, ¿verdad?, con uno de mis hijos en particular, que yo le digo: mira, haz las cosas así y así y así. Y luego me dice: ¿por qué me estás regañando? Si no te estoy regañando, o sea, te estoy diciendo. Porque una cosa es lo que tú estás diciendo, y otra cosa es lo que la otra persona te está escuchando. Y todos nosotros hemos desarrollado, según nuestra niñez, procesos de oír bien diferentes, ¿verdad? A veces aquí se predica un mensaje y hay gente que dice: wow, oí. Y hay otra gente que está, ¿verdad?, que ni oyó, porque estamos oyendo
todas aquellas cosas donde nosotros no estamos perdiendo el control, y eso tiene arruinado a la raza humana. Ahora, ¿sabe cuál fue la maravilla del amor de Dios? La maravilla del evangelio. Dios no envió ángeles a hablarnos. Dios no envió ángeles a redimir a la raza humana. Quiero que me oiga esto. Dios envió su palabra. ¿Qué tan poderosa no será una palabra? La palabra se hizo carne. La misma palabra de Dios se hizo carne para hablarnos, y aquellos que la oyeran fueran rescatados y empezaran a caminar como en el principio. Dios no está tratando con seres humanos el poco a poco. Dios estaba tratando con el plan de redención perfecto. La palabra se hizo carne. La palabra, y aquellos que la oyeran y aquellos que la aceptaran, que la oyeran verdaderamente, iban a volver a ser libres. Lo único que te puede hacer libre es la palabra que sale de la boca de Dios. Una palabra te desvió, una palabra es la única que te puede volver a calibrar. Por esa razón estamos volteando. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Porque es lo que más ha perdido la iglesia. La iglesia quiere conceptos, la iglesia quiere sentir muchas cosas, pero la iglesia tiene que volver a ver qué dijo Jesús. Ahora, la palabra tiene un poder, no es simplemente ideas, no son leyes, no es nada más decir vas a operar así y así de esta manera. La palabra de Dios, Jesús dijo, tiene un poder que si tú la guardas, que si le das cabida, tiene el poder para materializar aquello por lo cual fue enviado. Cuando Jesús habla y dice cosas y tú te dejas afectar y oyes aquello, entonces esa palabra adentro tiene el poder para transformarte y que puedas llevar a cabo aquello. No son leyes. Por eso tienes que aprender a oír a Jesús. Era lo primero que Jesús hablaba y hablaba y hablaba. El que tiene oídos para oír, oiga, con la medida con que mides, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no oímos, ya, y luego más cuando nos vamos acostumbrando a cosas, menos oímos esa palabra, menos hay poder. Entonces, ¿qué nos guía? Nos guían los miedos, nos guían las inseguridades, nos guían los deseos, como el pastor nos estaba explicando la vez pasada, ¿verdad? Porque todos tenemos deseos muy profundos. Pero Dios envió a su palabra a rescatarnos. O sea, pero sí, yo sé que sabemos todo, pero ¿la has oído? Porque te quiero decir de qué se trata oírla. Porque oír es un desmoronamiento del yo. Del otro modo, lo único que tienes es religión. Y yo te quiero explicar lo que fue. Me impactó mucho, fue una cosa que el Señor esta mañana me aclaró muy fuerte, y fue cuando Jesús empezó su ministerio. Pero te voy a decir, yo quiero que lo veas, porque yo estoy aquí para hacer exactamente lo mismo que hizo Jesús ese día en el Sermón del Monte. Sube toda la multitud, y en esa multitud iban siguiendo a Jesús. Iba toda clase de gente, iban los políticos, iban los que querían derrocar el imperio romano, iban los que tenían enfermedades, iban los que querían un arreglo con sus asuntos familiares, iban toda clase de gentes, y todos iban atraídos por Jesús, porque Jesús es muy atrayente. Y está en el Sermón del Monte, y entonces él empieza a decir, dice, viendo la multitud, así como estamos ahorita viendo la multitud, 5 veces más que nosotros ahorita, ¿verdad? Pero dice, y entonces abriendo
su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. Empezó a definir, entre toda la multitud empezó a definir gente. Empezó a decir: los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón. Y lo que estaba diciendo ahí, no estaba diciendo sean misericordiosos, estaba lanzando una convocatoria. La palabra enviada por Dios estaba, como en Génesis, creando al nuevo hombre. Este era el nuevo hombre. Esta era una sociedad, no era un individuo. Esta era la sociedad que él iba a presentar al mundo como alternativa a todas las cosas. Esto no era una ley. Yo no le entendía las bienaventuranzas. O sea, no entendía por qué era bienaventurados los misericordiosos. No entendía por qué el bienaventurados. No entendía por qué no decía sean pobres en espíritu. O sea, entre toda esa multitud estaban ahí esos discípulos. Estaban los discípulos que venían, que querían, que tenían hambre del reino de Dios y de su justicia. Los que a pesar de todas las voces y confusión que había en ese tiempo, adentro tenían un hambre de encontrarse con Él. Aquí estaba la primer, como en Génesis, creado por la palabra. Ahora Jesús estaba describiéndonos otro tipo de personas. Y entonces les dice a ellos, o sea, entre la multitud. Él no le dijo todos ustedes, él estaba. Y los que eran discípulos se activaban a eso. Oían su voz: yo soy ese, yo tengo hambre, yo no quiero todo esto, yo tengo hambre de eso, de esa palabra, yo quiero estar conectado con lo que tú dices. Y en eso empieza toda la revolución. Ok, ya tengo a los discípulos, todavía no eran los 12. Empezó a despertar hambre. Empezó a despertar hambre entre muchos, y luego todavía entre los discípulos, todavía escogió a estos 12. Y con estos 12, con esta compañía de 12, es una compañía, no son individuos. Un discípulo son discípulos. Esta compañía iba a tener adentro toda la presencia del Espíritu Santo, porque iban a funcionar diferente. Por eso no entiendes. O sea, por eso gente dice: qué difícil está lo que pidió Jesús. No, está imposible, no está difícil. Está imposible, a menos que oigas su voz, porque tú dices: yo creo que es la voz del Padre que me está sacando de la oscuridad. Nada más que oír esa voz cuesta todo. Y ahorita estamos en una época donde hay 1000 voces. 1000 voces. Y todas nos están jalando a todos lados. Entonces ya estamos definiendo. No. No queremos oír, ¿verdad? Ya hasta nos gustan ciertas voces. Porque ahorita a lo que más se está apelando en todo el mundo, déjeme le digo, ferozmente se está apelando a tu yo, a tu bienestar. Oyes algo de ti e inmediatamente salta todo tu yo. Estás en un lugar donde tú eres el centro de atención y Dios mío de mi vida, los que tienen hambre y sed de justicia. Y no me gusta
describir la palabra justicia porque no son una regla moral ni leyes morales. Justicia es una palabra que no existe en español. Así es de que por más que te la describa, a menos que el Espíritu Santo no te la revele, no la podemos entender. Es una palabra, fíjese, no hay esa palabra en español. En inglés es righteousness, que es la rectitud de Dios. Es una palabra que ya ni en las iglesias americanas, porque es tan santa, es una palabra del cielo. Y eso fue lo que dijo él. Dijo, es que yo vine a llamar a los que tienen hambre de esa rectitud de Dios. Es una rectitud, es algo muy profundo, es lo único que te va a llenar. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque quiero que vaya viendo el poder de la palabra, quiero que vaya viendo el desempeño, lo que Dios busca con nosotros. Juan 1:1, se lo voy a volver a decir, en el principio era el verbo, o sea, el verbo, la palabra, la acción era con Dios y el verbo era Dios. Salvación comienza con oír, crecer en Cristo depende de oír. Yo te quiero, hemos estado hablando precisamente para conectarnos con las palabras de Jesús, porque esto se trata de conexión. Tú nunca te conectas o tú estás conectado a las voces que tú oyes. Si tú estás conectado a ti mismo, todo lo que se trate de tu bienestar, o sea, ahí vas a estar pegado. Ahí vas a estar. Eso es lo que va a dirigir tu bien, tu sí, tu no, tu qué haces o tu qué no haces. Y eso es lo que está matando al ser humano, como nunca dicen, ¿verdad? Es cuando estamos más conectados con el mundo, las depresiones más fuertes, la envidia está a todo lo que da, las comparaciones están a todo lo que da por causa de los medios de comunicación. Todos nos estamos comparando, todos nos estamos viendo qué hacemos y qué no hacemos, estamos evaluándonos por lo que vemos, ¿verdad? Y o nomás a mí. Por eso las palabras de Jesús, por eso empezamos hablando. Oíste que fue dicho, ¿verdad? Que los que se enseñorean, en las naciones, el que quiera hacerse grande entre ustedes sea vuestro servidor. Y empieza a describir los que se enseñorean de las naciones, ¿verdad? Y dice, pero el que quiera ser grande entre ustedes sea vuestro servidor. Y empezamos, parece que por ahí empezamos. No sé qué tanto empezamos, no sé qué tanto profundizamos, no sé qué tanto practicamos el ser siervos, porque no nos viene natural. Pero cuando tú lo oigas, cuando Jesús dijo, es que yo quiero que oigas la palabra, así que oigas envolviéndote la palabra, cuando cara a cara te diga, es que yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y eso, toda tu fuerza humana, todo lo que tú eres se te desmorona. También empezamos a hablar del afán, ¿verdad? ¿Por qué del afán? Ay, para ya no vivir atados al amor al dinero. No, para que no se ahogue la palabra. Todo el objetivo de todas las enseñanzas de Jesús es que la palabra esté tan viva en ti, te dirija tanto, que tú no te hagas a ningún lado. Los discípulos se tienen que volver a levantar, están apagada la voz, como decía, ¿verdad? Como un día nos dijo Alejandro Escobedo, le bajamos el volumen. Le bajas el volumen a los que no quieres oír, le bajas el volumen y le prendes el volumen a otra cosa, al WhatsApp, ¿verdad? Y tienes unas conexiones brutas en los WhatsApp. Gracias a Dios que yo no estoy en ningún grupo. Y te quiero hablar de una cosa que dijo Jesús, porque quieres la vida. Yo estoy hablando, miren, yo estoy aventando la palabra con la confianza de que los discípulos se van a levantar, de que se va a levantar este género que Jesús vio. Dijo, son mis discípulos, es el nuevo hombre, es mi compañía, no son la multitud. Todo el mundo tiene derecho a querer lo que quiera, pero yo, dijo Jesús, pero yo vengo a llamar a otro tipo de gente. Lo primero que tú vas a oír es, porque
es la justicia del cielo. Los judíos, todo su marco, su juicio era a través de la ley, ¿verdad? Entonces Jesús vino hablándoles de la ley, porque era por donde él podía conectarse con ellos, y les dijo: ustedes oyeron, porque era lo que oían y oían y oían y oían la ley. ¿Quieres oír? ¿Quieres oír? ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? Todo este es el sermón del monte. Y ya los mansos, y ya los que buscaban el reino, y empezaron a tener esperanza. Y entonces empezaron a decir: yo estoy aquí. Y los misericordiosos, entre los 5,000, a lo mejor nomás había 100, pero ya estaban así, ¿verdad? Que se les salía el corazón: sí, eso quiero, eso quiero, eso quiero. Y dice: ¿oíste que fue dicho? No matarás. Nada más que dijo Jesús: yo vengo de con el Padre, y allá en el cielo este concepto es más profundo de lo que tú puedes imaginar. Y luego dijo: y tú oíste que cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, va a ir con el juez, va a ser declarado culpable cualquiera que mata. Pero yo te digo que cualquiera. ¿Lo quieres oír? ¿O no estamos listos para oír? Pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga fatuo, idiota, dice en otra traducción, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, córrele, deja tu ofrenda ahí, no la entregues, no la va a ser bien recibida. Si tu hermano tiene algo contra ti, no si tú tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con el adversario. Hay un adversario. En tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. O sea, las palabras matan. Un tipo de justicia imposible de cumplir en la tierra. Pero él enmarcó, esto era para su sociedad, esto era entre sus discípulos. Entre un discípulo y otro debe de haber tal belleza de relación que jamás va a entrar un juez y un adversario entre ellos. Un enojo. Ve lo que pasa en el campamento en el Antiguo Testamento. Un enojo, una murmuración que se le hizo tan fácil a la hermana de Moisés, paró el campamento y los dejó leprosos. Entra un juicio tremendo, y no, mi cosa no es provocar miedo y que tú digas: ay, me voy a reconciliar para no estar en juicio. Es que yo quiero la justicia de Dios, yo quiero que se refleje, yo quiero que se refleje cómo puedo arreglar mis asuntos entre mis hermanos, yo quiero que se refleje el poder y la vida de Cristo en mí. Para eso está diseñado. Yo quiero la voz de Dios adentro de mí. No hay peor cosa que un enojo. Es muerte, es juicio. Ya no oyes, ya nomás te oyes a ti mismo, y es lo peor que te puede suceder. Los discípulos tienen una característica, y estoy llamando a los discípulos porque tú tienes que medir: ¿soy discípulo o no soy discípulo?
porque a eso vino a Jesús a llamar. ¿Soy discípulo? O nomás estoy oyendo mi vida personal y mi vida personal. Porque los discípulos son una compañía. Y la vida de la compañía de los discípulos es una vida muy abierta. Ninguno anda de llanero solitario, ninguno anda solo. Todo el tiempo está poniendo su vida para que todos los demás, está bien que yo haga esto, está bien que yo haga el otro. Se van a levantar los discípulos. Me queda muy claro en este tiempo. ¿Saben por qué? Porque la gente está destrozándose viva, oyendo toda clase de mentiras y de voces. Y están atrapados, y los atrapados en el internet. O sea, están atrapados como con la heroína. Y no estoy exagerando. O sea, eso está comprobado ahorita. Todas las adicciones a todos los medios de comunicación es como la heroína, ¿verdad? Ya de alguna manera que yo no soy tan adicta, ya estoy adicta. Van a empezar a ver. Va a venir el Espíritu Santo y va a convocar a sus discípulos, y todos van a dejar todas las voces y lo van a seguir a Él, y van a decir, y van a estar a los pies de los discípulos oyendo y diciendo: ¿cómo dices que yo debo de tratar a mi hermano? A los otros discípulos, primero a los otros discípulos, luego a la multitud. Es una conexión. Un discípulo no es desconectado. Si a ti te tienen que andar arreando para conectarte, tú no eres discípulo. Tú te estás perdiendo de algo bien fuerte, y es bien grueso el coraje que a veces nos da. Y cuando nos da coraje no oímos nada. Antier a mí me pasó eso, y estaba así, sentí el coraje, sentí de verdad el enojo, me enojé por lo que me hicieron, y me hicieron, o sea, estuvo bastante simpático lo que me hicieron. Y lo único que vi, dije: si sigo así voy a ser incapaz de oír la voz de Dios. Y yo no quiero, a mí no me importa, me pueden hacer lo que sea, pon la otra mejilla, lo que hagan, lo que sea, bendice. Ayer se rió mucho Rodrigo porque le estaba platicando, ¿verdad? Estaba Rebeca, mi hija, y le estaba diciendo, yo oí cuando Jesús dijo: bendigan a sus enemigos, hagan bien a los que los persiguen. Y empecé a bendecir a mis enemigos. Y tú dices: ¿tienes enemigos? Claro que todos tenemos enemigos, y si no, nos los inventamos. Y a esos que me invento y a los que no me invento, y los empecé a bendecir y bendecir y bendecir y bendecir y bendecir. Pon la otra mejilla. Me aturdí cuando me enojé. El yo es infernal. Me aturdí así. No hallaba cómo defenderme. Y cuando te pasa una cosa mala, mira lo que dice la Escritura. Dice: lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Porque a ti te pasa algo malo, a ti te hacen un desprecio, a ti se te figuró que alguien te ofendió, y tú no te quedas callado. A alguien agarré el teléfono y yo ya quería decirle a alguien y envenenar a la otra persona contra esa persona que tengo toda la razón de todo lo que me dijo. Me aguanté. Así como dije: voy a hacer caso a lo que dije Jesús. Así como dije de la alimentación, voy a hacer caso. Y me fui y no dije nada. Y empecé a cambiar mis pensamientos de coraje. Y al cabo, ¿verdad? La venganza es del Señor. O sea, cuando nos da mucho coraje, Rebeca, mi hija, voltea: usted hable con Rebeca, mi hija, y a usted se le van a quitar tú no te preocupes, mamá, la venganza es del Señor. Y volteé y le dije: no te vengues, Señor, espérame tantito. Y me costó un día el hígado retorcido, pero empecé a hablar bendición y bendición. Y yo no quiero, Señor, yo quiero que les vaya bien, yo quiero que en todo. Al otro día esa persona me habló para pedirme perdón. Perdóname,
O sea, estaba infernal lo que me dijo. O sea, no, y no me lo decía por mal. Según esta persona me lo decía por bien. Hay un poder en lo que guardas adentro, no son las palabras que dices, es lo que está adentro. Y adentro dice son los homicidios, las mentiras, los falsos testimonios, que ahorita hay tanto chisme. Y alguien dijo, por como me dijo, y luego me lo cambiaron, y luego a veces a mí me llegan unas historias y yo ya tengo una visión de una persona, y a la hora de la hora esa persona ni es así, y era todo lo contrario. Y el Señor dijo, o sea, límpiate, o sea, quítate la contaminación. La contaminación es la cosa más seria que hay. Cuando yo les he platicado, cuando la nutrióloga me dijo, es que si no te haces el detox, tú estás envenenada, todo tu intestino envenena directamente tu manera de pensar, tu cerebro, todo. Tienes un síndrome metabólico impresionante, me explicó, le entendí. Y cuando veo lo de la contaminación por las palabras, por lo que traemos adentro, y cómo, cuando oyes a Jesús, déjalo. Y necesitamos, ¿quieres oír a Dios? ¿Quieres oír la palabra que el Padre envió desde el cielo para salvarte? Me encanta lo que pasa, fíjese. Le voy a contar la historia está en Mateo 15. Están los escribas y los fariseos, y entonces los fariseos eran los religiosos llenos de orgullo que lo que querían era a toda costa encontrar la manera como Jesús, ¿verdad? Encontrarlo rompiendo la ley. Entonces se dan cuenta que no se lavaban, era una tradición de los judíos, no era parte de la ley, era tradición de los judíos lavarse las manos. Entonces dijeron, oye, tus discípulos no se lavan las manos. Los religiosos siempre van a buscar qué haces y qué no haces. Y dice, y entonces respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantan? Jesús se las devolvía grueso. O sea, mire, yo no, aquí no, ¿verdad? Voltó y les dijo, ¿y por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre y madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y lo volteó y les dijo, no tenía miedo de decirles, hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías. Ha de haber estado eléctrico ese momento, ¿verdad? A los religiosos, a los que enseñaban la ley, a los santos, volteó y les dijo, hipócritas, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y me encanta, y llama así a la multitud, así como que ahí los dejó hablando torcidos, y luego les dijo a la multitud, vengan a mí. Imagínense cómo se quedaban, ¿verdad? Los fariseos. Pero no era contra ellos en manera personal, sino contra todo el sistema religioso que había. Oíd y entended, lo primero que les dijo a la multitud, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Y entonces se acercan los discípulos, ¿verdad? Me encantan los discípulos. Han de vivir, yo creo que vivieron aterrorizados. Yo, si hubiera sido uno de ellos, yo hubiera estado aterrorizada todo el tiempo. Señor, los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Sí, Señor. Yo le había dicho, bájale, Señor, tú los estás ofendiendo.
póngase muy abusado de quien se ofende. Siempre. Y luego voltea y luego usted diga, ¿por qué te estás ofendiendo? Y luego voltea Jesús y les dice, o sea, estoy hablando de los religiosos, dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial va a ser desarraigada. O sea, no se preocupen. Mi Padre no los plantó, al ratito ya no van a estar. Son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare a un ciego, ambos caerán en el hoyo. Y respondiendo Pedro, ¿verdad? Sí, Pedro ni oía a Jesús por del sustazo de los fariseos y ni oía bien. Y ay, Señor, a ver, ¿cómo dijiste? A ver, explícanos la parábola. Y luego volteé y unas regañadotas que les metí a Jesús. Yo me imagino que eran regañadas, ¿no? Y dice, ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Que te quede muy claro de dónde sale. Nunca es inofensivo. Nunca es, ay, se me salió. Ay, no, fue un comentario sin, ay, no quise decir eso. Lo que de la boca sale, ¿de dónde sale? Vuélvalo a decir bien fuerte, ¿de dónde sale? Ay, no es cierto, yo no quise decir eso. Ahí estaba en tu corazón. Dice, son los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las calumnias, las mentiras y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Nada de lo que decimos, nada. El Señor dijo, por tus palabras, de cada palabra ociosa que hablen los hombres, darán de ella cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. ¿Sabe cómo viven los discípulos? Con un porte extraordinario para la palabra, para guardar la palabra. Un discípulo, y esto ha sido una cosa que al menos mi marido ha mucho en la casa, conmigo muy en particular, con otras personas que están cojeamos de la misma pata, como decimos, no se dice todo lo que se piensa. Por tus palabras, hay versículos tan increíbles sobre la boca. Dice, tú llenas de bien mi boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cómo se llama? La fórmula más extraordinaria para la juventud es cuando tú hablas palabras de vida, cuando te conectas al Maestro. Yo creo que en estos últimos tiempos, lo creo de todo mi corazón, se va a levantar una compañía de discípulos y tú los vas a ver, fuertísima, porque un discípulo va a recibir una palabra del Señor y lo que quiere es estar con otros discípulos y compartir y convivir. Y no es como nosotros lo estamos haciendo, porque nosotros estamos convenciendo a la gente, nosotros estamos convenciendo al padre, al hijo, a la esposa y esto y el otro, y eso no es, porque vas a ser discípulo o no vas a ser discípulo. Él es el único que tiene palabras de vida. Esta es la palabra que se hizo carne y vino y nos habló, y necesitamos oírla. Y cuando la oigas te avergüenza, te desmorona, no te defiendes, te hace puré, te hincas. Perdóname, Señor. No hay otra vida fuera de ser discípulo.
no es aprender, ay, pues qué padre, mira como le hizo Ceci, ¿verdad? Y qué padre, vamos a hacer lo mismo que hizo Ceci. Puedes hacer lo mismo que hizo Ceci, lo mismo que hizo Chava, lo mismo que hacen muchos de los que están oyendo la palabra, y no te va a satisfacer. O te conectas al WhatsApp del Señor, y en este WhatsApp nada más Él habla. Y no hay opiniones. Y no vino a dar su opinión del Padre. Sí nos da chance de hablar, ¿verdad? Sí nos da chance. Sí nos da chance de ir, y sí nos da chance de ir y fortalecernos en Él. Y sí nos da chance. Y luego, ya después de que la traducción del mensaje en este versículo de la contaminación dice: y lo que sale de tu boca vomita los homicidios. O sea, no sale una inconformidad tuya, vomitas el homicidio, vomitas la muerte. El reino de los cielos es una maravilla. ¿Cuándo lo vas a oír? Cuando le bajes el volumen a tu voz y le subas al volumen del Señor. Y luego tú te conectas a su voz, porque tú estás conectado a alguien ahorita, estás conectado a una voz, no sé a la voz de quién estás. Y a veces Dios nos habla por su palabra escrita, y nos habla a veces audiblemente, y luego nos habla por personas, por nuestras autoridades espirituales, nos habla, ¿verdad? A veces, no siempre te habla por la esposa, no siempre, ¿verdad? Un día, o sea, la caída fue cuando el Señor volteó y dijo: por cuanto oíste la voz de tu esposa. Es tu responsabilidad discernir la voz de Dios. Y otra vez Dios le dijo: hazle caso a tu esposa, tiene razón en lo que dijo. Ninguna voz humana debe de tener el poder de gobernar tu vida, tu momento. Yo no quiero que tú te acomodes a una vida religiosa. Yo le decía al Señor en la mañana: habla al espíritu de los discípulos. Vi una predicación preciosa de Louis Giglio, ¿verdad? ¿Cómo se vivirán los huesos secos? Vivirán los huesos secos. Y luego le dice: tú dime. Dice: entonces profetiza. Y yo quiero profetizar a los discípulos. Los discípulos van a andar en compañía de otros discípulos, y esa compañía va a ser tan pura, va a abrazar la bondad, va a abrazar la ofensa, va a abrazar el daño. Y es el único lugar donde hay vida, y va a abrazar el perdón. ¿Y cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Híjole, porque el coraje te llena la cabeza así de hasta 7 veces, no, 70 veces 7. ¿Quién puede hacerlo más que los que han oído y experimentado el poder de esa palabra? Este es el cimiento de esta serie, mis amados. Este es el cimiento. Es la conexión con el WhatsApp divino. Empieza a conectarte. Va a llegar un momento donde estás, Él habla, tú recibes, tú le respondes, Él habla, tú hablas, y lo único que va a salir de ti es el reino de los cielos, materializando la realidad del cielo en la tierra, de su perfecta voluntad. ¿Sabes que por qué la iglesia no ora? ¿Sabes por qué no estás orando? Si te has preguntado: ¿por qué no oro? ¿Por qué no me levanto en la mañana a las 2 de la mañana a orar? ¿Por qué no oro? Ya los descubrí, ¿verdad? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no oramos? Porque le bajamos al volumen al Señor cuando Él dijo: oren, pidan y se les dará. Oren: Padre nuestro
nuestro. Ustedes van a orar diferente de todos los demás. Oren, Padre nuestro, es nuestro Padre que estás en los cielos. Venga a tu reino, y lo empiezas a creer. Cuando yo empecé a volver a oír, hagan de cuenta que se encendió un motor. Traigo encendido un motor de la oración. Ay, me encanta, ¿verdad? Los jovencitos, estaba platicando con los pastores jóvenes que vinieron la semana pasada y le digo, ¿verdad que se apagó la voz de la oración? Dice, sí, pastora, yo casi no oramos. No, porque no estamos oyendo a Jesús. Y ahí venimos a oír que alguien nos diga esto y alguien nos diga, y ni vamos a hacer caso, vamos a hacer caso a lo que nosotros queremos y nos vamos a morir. Salvación viene por el oír, la fe viene por el oír, la vida. O sea, vienes por entender ese misterio tan increíble de la palabra de Dios hecha carne en un humano y al cual tú estás siguiendo. Y esa palabra vino para juntar a los suyos. Si tú no entiendes tu vida, fíjate muy bien. Si tú no entiendes tu vida en función a edificar la iglesia que Él está edificando, entonces tu cristianismo no es real. Una cosa sé, el Espíritu Santo viene a la tierra, y quiero terminar con un versículo. Óiganmelo bien, ¿ok? Óigalo bien clarito. Me lo dieron ahorita en la mañana. Es segunda. Es segunda de Timoteo, pero quiero que me lo oiga primero a mí, ¿sí? Dice, te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. En la traducción del mensaje dice, lo escribí, lo tuve que haber escrito. Tú vas a encontrar, fíjese lo que dice esta paráfrasis, predica, porque tú te vas a encontrar que hay tiempos cuando la gente no tendrá estómago para la sólida enseñanza, pero se llenarán de basura espiritual, opiniones de moda que apelarán a tus gustos. Pero tú mantén los ojos en lo que haces. Me encantó esto, dice, acepta los tiempos duros junto con los buenos, pero mantén el mensaje vivo. Y tú sigue trabajando como siervo de Dios. El único lugar, y le hablo a los jóvenes en particular, el único lugar que nunca te va a causar confusión es la palabra de Dios, que está viva, no es un libro religioso. El único lugar donde vas a matar la soledad es en la iglesia del Dios vivo. ¿Por qué no quiero matar a uno de mis hermanos, a uno de los discípulos que comete una grave falta contra mí? Porque yo vivo del don que Dios puso en él. Tan insignificante como parezca, Dios no viene de allá para acá, Dios viene así. Me alimenta y me hace crecer.
una compañía de labios puros y limpios, no jalado a su propio yo. Esto es lo que estamos viendo. En esto vamos a trabajar estos días, en bendecir no de labios, pero también de hechos, en salirte de la fuerza de tu yo y decir: me está matando lo que yo he definido para mi vida. Ese es el evangelio, la palabra de Dios hecha carne para traer salvación. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y lo primero que yo quiero que hagamos, mis amados, es vamos a pedir perdón, porque a veces no son labios aquí, no necesariamente han sido palabras, pero a veces son muchos pensamientos y bien fuertes. Y vamos a orar y vamos a pedir perdón y vamos a pedirle al Señor que despierte en nosotros su palabra. Espíritu Santo, vuelve para hacernos oír. Porque todos los estímulos a nuestro yo, lo mismo que los estímulos a la envidia, los estímulos a la comparación, los estímulos a la deshonra, los estímulos a la negligencia, atrapados en conexiones insanas con gente que nos promete la vida, Señor. Yo quiero pedirte perdón por todas las palabras pronunciadas de maldición, chismes, vómitos, corajes. Y la palabra de Dios hecha carne delante de nosotros. Como dijo el profeta, Señor, toca mis labios con un carbón encendido. He puesto guarda a mis labios para no pecar contra ti. Perdónanos por los juicios que han causado muerte, que han causado que hermanos estén atados. Perdónanos por tanta superioridad y limpia lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos a ver que tu palabra es el camino de vida. Haz de este lugar otra vez el lugar de tu morada, Señor. Haz otra vez de este lugar el lugar donde te paseabas a venir a tener comunión. Solamente queremos oír tu voz. Padre nuestro, yo quiero que lo repitas, congregación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas. Perdona mis 1000 ofensas, Señor. Como yo también perdono a los que me ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Yo pido, Señor, esta semana, a primera hora del día, yo voy a escudriñar tu palabra, no mi WhatsApp. Yo voy a escudriñar, no mi Facebook. Yo voy a escudriñar tu palabra. Y libertarás mi alma de sus cadenas, Señor. Y te serviremos en el nombre de Jesús.